¿Cómo dice? Si tú sientes que te mueres de tristeza, ¿cómo? Así que qué bueno es Dios. En el día de hoy yo quiero hablarte bajo el tema 1.000.000 de maneras de cómo ser de bendición. 1.000.000 de maneras de cómo ser de bendición. 1.000.000 de maneras de cómo ser de bendición. Amén. Y cuando yo le dije el tema de este mensaje a la pastora, ella me dijo, pastor, ¿y tiene que ser 1.000.000? Y yo le digo, exactamente, ¿por qué no puede ser 100 o 1.000? Yo digo, porque yo quiero que las personas entiendan de que no hay excusa para ellos ser de bendición. Así que cuando yo le digo más de 1.000.000 de maneras de ser de bendición, es porque tú donde estás, donde Dios te ha plantado, en la familia que tú perteneces, tú puedes ser de bendición. Así que no hay excusas para que tú seas de bendición para otros. No hay excusa para que tú seas usado por Dios. No hay excusas para que tú puedas bendecir a otros. Así que hay más de 1.000.000 de maneras de cómo tú puedes ser de bendición. Amén. El doctor Bob Barnes, en su libro Lo que hace un hombre feliz, describe que si un hombre es exitoso en los negocios, pero no lo es en su hogar, puede llegar a sentirse un perdedor. Si un hombre, por más exitoso que sea en los negocios, en su casa no se siente apreciado, no se siente reconocido, llega a sentirse como un perdedor. Pasa lo mismo con la mujer. Si una mujer en su casa, por más exitosa que sea en el mundo, fuera de su hogar, se siente una perdedora como madre, como esposa, por más éxito que ella tenga en la casa, fuera de la casa, ella se va a sentir como una perdedora. También pasa lo mismo con los hijos. Mira, el hijo puede ser o la hija puede ser la niña o el niño más inteligente de toda una ciudad, de toda una escuela, de todo un país. Pero si sus padres no lo reconocen, si su madre no lo reconoce como un niño exitoso, como un niño inteligente, por más que él sea fuera y por más reconocimiento que él pueda obtener, él se va a sentir como un perdedor, como alguien que no ha alcanzado éxito. Entonces, todos nosotros empezamos, recibimos afecto y fortaleza, coraje, conocimiento en el hogar. Todo empieza en el hogar. Amén. Todo empieza en el hogar, como todo también empieza con Dios. Pero hoy yo quiero hablarte acerca del hogar, de cómo de ser de bendición en tu casa, en tu hogar, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. Entonces, como les dije, eso es la razón por la que el tema bajo el que quiero hablarte, 1.000.000 de maneras de ser de bendición, pero cómo ser de bendición como padre, como esposo en el hogar. Amén. Albert Einstein dice que Dios nos juega a los dados. Así que si tú estás en este planeta, si tú has nacido, si tú estás hoy escuchando este mensaje, no es que fue una coincidencia, sino es en el propósito perfecto de Dios, en el plan perfecto de Dios. Tú estás aquí porque algo de lo que yo voy a decir hoy tú necesitas escucharlo. Así que Dios no juega a los dados. Dios en este día te está diciendo, tú eres de bendición, tú eres un padre de bendición, tú eres una madre de bendición, tú eres un hijo de bendición. Así que si tú estás aquí, si tú has nacido, si estás en este planeta, si tú puedes respirar, si tú puedes caminar, Dios te está diciendo de que tú eres de bendición. Y es lo que Él quiere que tú reconozcas en este día. Yo quiero que vayamos al primer capítulo de Job, Job capítulo 1. Y cuando yo pienso en un padre o una madre ejemplar, yo pienso en Job. Siempre las personas cuando hablan de Job, hablan acerca de lo paciente que él fue. Pero el libro de Job empieza con unos versículos que me llaman mucho la atención y al yo leer esto me impactaron. Job capítulo 1.
Job capítulo 1, del versos 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, diga conmigo intachable, de absoluta integridad, diga de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal, diga apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, él era la persona más rica de esa región. Los hijos de Job se turbaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Esto me gusta muchísimo lo que dice aquí. Él se levantaba temprano por la mañana y ofrecía ofrenda quemada por cada uno de sus hijos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Como les dije, cuando yo leo esta historia de Job, o este primer capítulo, primeros versículos de Job, encontramos a un hombre descrito por su carácter personal. Dice que él era una persona intachable, que él era una persona apartada del mal, que él era una persona íntegro. Entonces, cuando describen a Job, no lo describen como el famoso. Si usted se pone a leer, hay un orden en cómo describen a Job. Aunque Job era rico, la Biblia lo describe a él por su carácter personal. La Biblia dice, era el más rico de su región, pero lo importante de este hombre era que él era un hombre intachable. Él era que un hombre íntegro. Pero sobre todo dice, él era intachable, él era íntegro. Y después dice, entonces él era rico y tenía muchas posesiones. Y después nos dice, pero no solamente se detiene ahí, si dice también que él intercedía por sus hijos. Él hacía ofrenda por sus hijos y lo hacía con diligencia. Se levantaba temprano en la mañana para ofrecer sacrificios, para ir ante Dios y decirle, Señor, si mis hijos han pecado en contra tuya, te pido que lo perdones. Y él ofrecía ofrendas pidiéndole a Dios para que perdonara a sus hijos. Y dice que él tenía esto como costumbre. Esto era un hábito que él tenía de todos los días o como una práctica habitual. Entonces, Job era un hombre que amaba a sus hijos, que lo que le importaba a él era que él estar recto delante de Dios, pero no solamente recto ante Dios, sino de asegurarse de que sus hijos caminaran por el lugar correcto. Entonces, así es Dios, y eso es lo que yo quiero hablarte en este día. Aunque hay más de 1,000,000 de maneras como tú puedes ser de bendición, yo quiero resaltar nuestra labor como padre, nuestra labor en el hogar como padre, como para las esposas, como madre y como hijo. Esto es lo que yo quiero resaltar en este día. Y la primera cosa que yo quiero que tú entiendas, de que tú eres de bendición en tu hogar. Que tú puedes ser de bendición y que eres de bendición. Los 3 papeles mayores que los padres, cuando digo padres estoy incluyendo a las madres también aquí, dentro del hogar, es el sacerdote, pastor y líder. Para los padres se han llamado sacerdotes. La Biblia tiene varios ejemplos, nos da varios ejemplos de lo que el sacerdote hacía. Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 7 dice, pero no solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo que el pueblo cometía por ignorancia. Entonces, una de nuestras primeras misión o trabajo como padre en el hogar es ser padres intachables, padres ejemplares, pero sobre todo vivir una vida en santidad apartada del pecado. Si Dios te ha llamado a ser sacerdote de tu casa,
Y ahora estoy hablando al padre como a la madre. Si Dios te ha puesto en tu hogar, es para que tú seas el sacerdote de tu casa. Hay personas y hay hermanos en la iglesia que ellos no se ven como sacerdote, como pastor. Mas sin embargo, la palabra de Dios describe que tú eres el sacerdote de tu casa, que tú eres la sacerdota, si es la palabra correcta, de tu casa. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido para que tú seas la persona que vaya ante Dios, que interceda por tus hijos, que hable a tus hijos, que ministres a tus hijos. Entonces, tú tienes un trabajo en tu hogar como sacerdote, aun siendo mujer o hombre. Entonces, tú tienes que entender que Dios te ha escogido para que tú seas el ministro, el que vaya ante la presencia de Dios a interceder por los hijos, a que tú seas el ministro que diga, Señor, guía a mis hijos, que tú intercedas por tus hijos, que tú le pidas perdón a Dios por tus hijos, que tú guíes a tus hijos. Pero eso es algo que tú tienes que tener claro, que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado como guía espiritual de tu casa. No es el pastor que le toca la responsabilidad de guiar a tus hijos o la iglesia. Es a ti, Padre, que Dios ha escogido para que tú guíes a tus hijos, para que tú les hables de la palabra, para que tú le enseñes de la palabra. Es cuando usted va al libro de Deuteronomio, usted se da cuenta que Dios le da instrucciones específicas al pueblo de Israel y le dice, tú tienes que enseñarle la palabra a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, escríbelas en las paredes para que esta palabra nunca se aparte de su corazón. Entonces, el trabajo tuyo como padre no es hablarle a tus hijos de las grandezas que el mundo puede ofrecer. Aunque sí tú debes guiarlo, aunque sí tú debes ayudarlo, pero tu trabajo como padre, la primera cosa que tú tienes que enseñarle a tus hijos es a temer al Señor. Entonces, Proverbio capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú entiendes que lo primero es Dios, tú tienes que esforzarte todos los días a poner a Dios por delante. Yo sé que no queremos que nuestros hijos sean grandes personas en el mundo, pero dime algo, ¿de qué vale que tus hijos sean gran famosos a los 18 años, pero también que a los 18 años conozcan las drogas, sean alcohólicos o se corrompan en el mundo? Un muchacho a los 18 años no conoce lo que es la vida. Y por eso es que usted cuando mira la televisión, usted ve a un Justin Bieber que al tener tanto dinero se vuelve loco y comienza a hacer tantas controversias. Y esas son las personas que nuestros hijos miran como sus ídolos, como las personas que ellos admiran, como las personas que ellos quieren ser cuando sean grandes. Eso es lo que tú quieres que tu hijo sea. Entonces la palabra de Dios nos dice, tú como sacerdote de tu casa, tú debes de instruir a tu hijo para que conozca, ame a Dios, para que se aparte del pecado, para que viva una vida en santidad, para que viva una vida intachable ante los ojos de Dios. Es lo primero y lo más importante que tú como padre debes enseñar a tu hijo. No es decirle, yo quiero que tú seas un gran doctor, dile, yo quiero que tú seas un buen cristiano, yo quiero que tú ames a Dios, yo quiero que tú seas un hombre íntegro, que te apartes del mal, que seas fiel a tu esposa el día que sea grande o a tu esposo, que tú vivas una vida apartada del pecado. Eso es lo que importa. Eso es lo más importante. Porque tus hijos son los que te darán la mayor felicidad, pero también serán los que te darán los mayores sinsabores. Ellos son los que te harán feliz y que te harán llorar de alegría, pero también te harán llorar lágrimas de dolor y de sufrimiento. Entonces tu trabajo como padre es guiar a tus hijos, es enseñarles, hablar de la palabra del Señor, del temor a Jehová sobre todas las cosas. Entonces tú tienes que entender que tú debes vivir una vida ejemplar ante Dios. Los hijos tuyos no aprenden de lo que tú dices, sino de lo que tú haces. Yo lo voy a decir otra vez. Tus hijos no aprenden de lo que tú dices, sino de lo que tú haces. Había una vez un padre que le dijo a su hijo, mi hijo, yo voy a estar en la habitación cuando el pastor llame. Dile al pastor que yo no estoy en casa. Bueno, sucede que a los minutos el teléfono suena
Y cuando el pastor toma el teléfono, le dice, hijo, ¿cómo estás? Y le digo, hola, pastor. Y le dice, ¿y tus padres? Y el niño le contesta al pastor, mi papi me dijo que le dijera que cuando usted llamara, que él no estaba en casa. Y hay padres que se molestan, y esto suena un poco también chistoso, pero lo que tú le enseñas a tus hijos, lo que tú hagas, tus hijos van a aprender. Entonces tú tienes que tener cuidado, tú tienes que entender que ellos van a aprender de las cosas que tú estás haciendo. No de la que tú estás diciendo, sino de la que tú estás haciendo. Si tú eres una persona íntegra, ellos van a ser íntegros. Si tú eres una persona de oración, ellos van a ser personas de oración. Si tú eres una persona que conoce la palabra de Dios, ellos van a conocer la palabra de Dios. Ellos se están mirando y ellos están aprendiendo de ti. Entonces, mi hermano, usted tiene que ser más intencional con sus hijos. Usted tiene que ser más intencional con sus hijos en lo que usted quiere que ellos sean, en lo que usted quiere que ellos aprendan. No le deje la educación de sus hijos a la escuela o a la televisión. Usted tiene que ser más intencional en las cosas que usted quiere que su hijo aprenda. La razón por la que muchos hijos no respetan a las autoridades, y esto es lo que dicen las estadísticas, es porque en la casa no hay respeto. ¿Cómo usted cree que usted, hijo, me va a respetar a mí como pastor, a un policía que vea en la calle, cuando las personas más importantes, que son su papá y su mamá, no se respetan el uno al otro? O no los respetan a ellos. Entonces sus hijos ven todo eso y dicen, a mí no me importa. A mí no me importa la autoridad, a mí no me importa, yo no tengo respeto para nadie porque ellos no han aprendido el respeto en la casa. Hace una semana nosotros estábamos jugando baloncesto porque Josai ahora oficialmente ha dicho que él va a ser basquetbolista, que él va a jugar basquetbol cuando sea grande. Entonces me ha tocado a mí ser el coach. Y estábamos en la cancha de basquetbol y mientras estamos ahí hay unos niños me atrevería a decir entre los 6 a 10 años. Y yo nunca en mi vida había escuchado a un niño decir tantas malas palabras como uno de esos niños. Y Josiah se me quedó mirando y yo le dije, papito, ese es el mundo en el que vivimos. Tú lo que tienes que hacer es ser la diferencia y no hacer lo que ellos hacen. Pero no se queda ahí. Los otros días estoy en la tienda y veo a una madre con su hijo haciendo compras. Y las personas de verdad que han perdido el respeto el uno al otro. Y esta madre diciendo un montón de malas palabras. Y cuando usted escucha al hijo hablar, él hablaba de la misma manera. Él decía tantas malas palabras como la madre. Entonces, eso es lo que pasa en esta vida. Tus hijos van a hacer exactamente lo que tú eres. Porque ellos están aprendiendo de ti. Porque el primer lugar de aprendizaje es el hogar. Entonces tú como sacerdote de tu casa, tu trabajo es guiar a tus hijos, amar a Dios sobre todas las cosas, a conocer la palabra de Dios. Entonces la segunda cosa que te toca hacer como padre es ser pastor de tu casa. El oficio de un pastor era cuidar, alimentar, proteger a las ovejas. Tú como pastor de tu casa, tú tienes que cuidar de tus hijos. Mire, por ejemplo, lo que dice Job capítulo 1, verso 5. Dice que cuando sus hijos terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Él se levantaba de temprano, él con diligencia, dice, me voy a levantar temprano, incluso antes que mis hijos se levanten y voy a ofrecer sacrificio para asegurarme que Dios haya perdonado sus pecados o no se lo haya tomado en cuenta. Entonces tú como padre, tú tienes que ser diligente en la instrucción, en la guianza de tus hijos. No dejes que la escuela, como dije hace un rato, eduque a tus hijos. No dejes que la televisión eduque a tus hijos. Es tu trabajo como padre, es tu trabajo como madre guiar a tus hijos, enseñarle a tus hijos, amonestar a sus hijos, aconsejar a tus hijos. Ese es el trabajo que te toca a ti hacer. Como padres también nosotros nos toca ser intercesor por nuestros hijos.
como pastores de nuestra casa, nos toca también ser intercesor por nuestros hijos. Y no solamente por nuestros hijos, sino de ambas maneras. El padre el hombre debe orar por su esposa y la esposa debe orar por su esposo y también por los hijos. Usted debe de interceder. Si su hijo no conoce al Señor, usted debe de orarle al Señor todos los días. Señor, yo te pido que mi hijo conozca al Señor, que él pueda reconocer a Jesucristo como su Salvador, que mi esposo que te pueda reconocer como su Salvador, o que mi esposa pueda reconocerte como su Salvador. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú has orado específicamente por esto? Porque hay muchas esposas o muchos esposos que lo que dice es hombre lo con sinvergüenza. Esa mujer lo que anda por ahí haciendo desastre, haciéndome pasar vergüenza. Pero ¿cuántas veces tú has ido ante Dios y le has dicho, Señor, yo declaro que mis hijos te van a servir. Señor, yo declaro que mi esposo va a venir a tus pies. Señor, yo declaro de que mis hijos son de bendición. Eres tú quien tiene que declarar la palabra sobre tu casa como pastor, como sacerdote de tu casa. El trabajo del pastor y del sacerdote era bendecir también al pueblo. Entonces tu trabajo como padre, tu trabajo como sacerdote, como pastor, es de ir ante Dios todas las mañanas, como hacía Job, de madrugada, a la hora que sea, y estar todo el tiempo orando específicamente por tus hijos. Pero ¿qué es lo que ha pasado últimamente? La gente se ha acostumbrado a decir, pastor, ore por mi hijo. Y si usted me viene a decir, pastor, ore por mi hijo, yo le voy a contestar, yo no voy a orar por tu hijo, yo te voy a ayudar a orar por tu hijo. Porque es primeramente responsabilidad tuya y después del pastor. Es primeramente responsabilidad tuya orar, interceder, ayunar por tus hijos y después del pastor. Entonces, cuando tú entiendes que ese trabajo va sobre ti, sí yo voy a orar, sí yo intercedo por tus hijos, pero la responsabilidad primordial está sobre ti, sobre tus hombros. Cuando tú vayas ante Dios al final de tus días, tú eres que va a dar cuenta por tus hijos. No es el pastor, no es la pastora, no es el hermano que le enseña a tus hijos en la escuela dominical. Eres tú, padre, que va a dar cuenta por tus hijos de lo que ellos hicieron y de lo que ellos no hicieron. Si ellos conocieron a Dios, si ellos escucharon el mensaje de la palabra o no lo escucharon. Es el trabajo tuyo. Entonces, mire, hermano, aquí yo tengo muchísimas maneras y cosas por las que podemos orar por nuestros hijos. Que ellos crezcan en la gracia, que crezcan en el amor, que sus hijos puedan entender el amor y el amor de Jesucristo, que sean personas íntegras y honestas, que tengan autocontrol, que sus hijos sean disciplinados y que aprendan a controlar sus temperamentos. Todas esas son cosas por las que usted puede orar, que sean personas justas. Que sean personas justas en la sociedad. Porque ¿qué importa, hermano? ¿Qué hace que sus hijos sean un gran líder, un gran presidente de un país y sea una persona injusta? Entonces usted tiene que orar para cuando sus hijos crezcan, que sean personas justas y que no reaccionen como el mundo reacciona. Que sean misericordiosos, que no paguen mal por mal. Que cuando ellos vean a alguien que haga algo mal, que ellos tengan misericordia de la gente. Y que ellos aprendan a decir, yo no voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste. Cuando la Unión Soviética o el comunismo estaba en Rusia, y la pared que había que dividía Rusia, un lado de Rusia y el otro, cuando la parte este de Rusia se fue libertada o quedó libre, los que todavía estaban bajo el comunismo, ellos agarraron, como su país estaba destruido, lo que había mucha basura, ellos agarraron un camión y lo llenaron de basura y fueron y lo pusieron al otro lado. Y cuando el otro lado vio esto, ellos dijeron, nosotros no vamos a pagar mal por mal. ¿Y saben lo que ellos hicieron? El mismo camión que las personas le llevaron lleno de basura, ellos agarraron este camión y lo llenaron de comida y lo pasaron al otro lado. Y le dejaron una nota, cada quien da de lo que tiene. Cada quien da de lo que tiene.
Entonces tú tienes que enseñarle a tus hijos a dar de lo bueno que hay en ellos, del bienestar que hay en ellos. Entonces tú tienes que orar para que ellos sean personas que fieles a sus esposas, que sean personas puras, que tengan bondad, que sean personas generosas. Tú como hijo también tienes que aprender esto, a ser generoso, a ser bondadoso, a ser pacificador, no buscar la guerra. Y cuando haya guerra entre personas, que tú seas la persona, el mediador, que puedas reconciliar a las personas. También que sean pacificadores en reconciliar a los hombres con Dios. Que tengan compasión, que tengan fe. Hay muchas personas que están en la iglesia, pero desconocen lo que es tener fe. Entonces tú tienes que enseñarle como hijo o como padre a tus hijos a tener fe, a ser paciente. Yo creo que eso es una de las grandes cosas con la que nuestra sociedad pelea, la impaciencia. Estamos acostumbrados de que cuando queremos algo, vamos y lo compramos, aunque no tengamos el dinero. Para eso inventaron las tarjetas de crédito, decimos. Pero nosotros tenemos que ser pacientes y esperar y enseñar a nuestros hijos. No todo el tiempo que tú quieras algo debes de ir a comprarlo. Tú tienes que esperar. Porque es interesante que nosotros como padres esperamos a veces 15 días. En el caso mío me toca esperar un mes. Y a X Samantha no sé si le toca también igual, pero me toca esperar un mes para recibir un cheque. Y yo soy paciente. Pero cuando se trata de nuestros hijos y ellos dicen, papi, quiero unos tenis, usted va y en el momento, aunque usted no tenga, usted va y se lo compra. Entonces, usted es paciente, usted espera los 15 días, el mes, el tiempo que sea necesario para recibir un cheque. Pero cuando se trata de sus hijos, cuando sus hijos necesitan, quieren algo, no lo necesitan, quieren algo, usted no le enseña a esperar. Entonces usted tiene que enseñarle la paciencia a sus hijos, a esperar el tiempo necesario o cuando haya. Porque cuando no hay, entonces los hijos se molestan con usted. Mi mamá no me compró eso, porque tú le enseñaste que cada vez que ellos querían algo, tú se lo dabas. Entonces, si tú esperas como persona adulta un cheque de 15 días o un mes o una semana o el tiempo que sea, tú debes enseñarle a tus hijos que no todo el tiempo que ellos quieran algo, ellos lo van a recibir al instante. Entonces debemos enseñarle paciencia a nuestros hijos. Pasión por Dios. Que sean apasionados por Dios sobre todas las cosas. Que todo lo que ellos anhelen, que todo lo que ellos quieran ser es amar a Dios, es hacer cosas grandes para Dios. Que tengan autodisciplina, que tengan un espíritu de oración. Debemos enseñarle a nuestros hijos a orar. Debemos enseñarle a nuestros hijos a orar. Usted tiene que tomar el tiempo una vez por lo menos a la semana, una vez al día o algún momento en el día enseñarles a sus hijos a orar. Amén. Entonces, el tercer trabajo que tenemos como padre o podemos ser de bendición en nuestra casa es como líder. Dice, la definición de líder dice, es el proceso de inspirar a las personas a lograr una meta común. Uno de los trabajos en tu casa es ser un líder. Oiga lo que dice Salmo 127, verso 4. Dice, los hijos que le nacen al hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que tus hijos son una flecha y es tu trabajo lanzarla en la dirección correcta o en la meta que ellos deben llegar. Es tu trabajo como líder guiar a tus hijos por el camino correcto. 4 requisitos para un líder. Un líder debe tener una visión. Un líder debe hacer decisión. Un líder debe ser responsable y un líder debe de estar al frente. Tú debes tener visión como persona. Yo hablaba con un adolescente esta semana, hace 3 días, y yo le preguntaba, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y él me dice, yo no sé. Me dice, y lo chistoso de esto era que ya él iba a entrar a la escuela secundaria. Le faltan 4 años para él terminar la escuela y todavía él no sabe lo que él quiere ser.
Y así como él, hay millones de personas que están allá afuera y usted le pregunta, ¿qué tú quieres ser? ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Qué sueños tú tienes? Y ellos se quedan mirándote como de qué planeta tú eres, qué es lo que tú me estás hablando. Porque ellos no tienen visión, ya la gente no sueña como antes. Ya la gente no tiene metas como antes. ¿Sabes cuál es la diferencia de las personas que alcanzan y lo que no alcanzan? Es que las personas que alcanzan tienen meta. Ellos se levantan todos los días y ellos tienen una lista de las cosas que ellos quieren alcanzar. Mas, sin embargo, nosotros nos levantamos muchas veces todos los días a la misma cosa. Tengo que ir al trabajo, después del trabajo a la casa. No hay una meta, no hay un sueño en las personas de decir, yo voy a trabajar todos los días. Yo me voy a levantar y voy a ir al trabajo. Pero no solamente yo me voy a levantar y voy a ir al trabajo, sino que yo voy de este trabajo, de este ingreso que yo estoy recibiendo, yo voy a sacar un 1% de los ingresos y lo voy a poner a un lado para hacer algo con esto, para comprarme mi casa, para construir una casa en mi país, para hacer un negocio. Cuando tú determinas, cuando tú te pones meta, es que tú vas a comenzar a ver progreso. Pero si tú no tienes una meta, todos los días tú vas caminando y tú nunca estás realizando nada porque no tienes una meta, porque no tienes un objetivo, porque no tienes una dirección hacia donde tú quieres llegar. Entonces, como padre, como joven, tú debes tener visión. Tú debes tener una visión clara hacia dónde tú quieres ir. No todos vamos a ser pastor y eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan. No todos vamos a ser misioneros. Pero donde tú estés, la carrera y el deseo y el anhelo que Dios ponga en tu corazón. Si tú quieres ser doctor, sé un doctor, pero que tú entiendas que tú vas a ser un doctor que va a glorificar a Dios mientras tú estás haciendo tu trabajo. Si tú vas a ser un científico, tú vas a ser un científico, pero tú lo vas a hacer y tú vas a reconocer que es Dios quien te guía, que es Dios que te da la fuerza. Siempre y cuando tú exaltes el nombre de Dios, Dios en realidad no le importa lo que tú hagas. Nuestro trabajo es enseñarle a nuestros hijos esto. Tú quieres ser un deportista, sélo. Tú quieres jugar al béisbol, juega. Tú quieres jugar al baloncesto, hazlo. Pero siempre tú tienes de recordar y darle la gloria y la honra al Señor. En la sociedad donde nosotros vivimos, el hecho de que tú digas yo voy a reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, te va a confrontar todos los días. Yo estaba hace unos días leyendo acerca de la historia de Stephen Curry, el basquetbolista más popular y más famoso entre los adolescentes y niños ahora mismo. Y decía que la Nike quería hacer un contrato con él para firmar sus zapatos, para diseñarle unos zapatos y ellos venderlos. Pero él le dijo, yo quiero hacer unos zapatos, pero yo quiero poner mi versículo favorito en mis zapatos. Y es el que dice Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y como para esto, para la Nike causaba un poco de conflicto y podía ser ofensivo para ellos no aceptaron el contrato. Entonces él optó por otra compañía y ahora la Nike se pone a pensar y ver todas las ganancias que estos tenis se están trayendo para este joven, pero también para su compañía. Y eso es lo que pasa en el mundo. Tus hijos van a ser retados en su fe. Tú vas a ser retado como joven en tu fe. Cuando tú le digas a tus amigos, yo voy a la iglesia, I go to church. Ellos van a decir, you go to church. It's not common for people to go to church and to praise God anymore. So, as a youth, as a young person, voy a hablar en inglés ahora, así que, porque me quiero que los adolescentes me entiendan. You will be challenged, but you are a blessing to your friends. See, your friends don't have what you have. Your friends, a lot of your friends, when you hear them talk, they mad. When they look at you, they say, why are you so happy? And you have it all. But if you ask some of your friends, they're not happy at home.
Because there's a lot of conflict at their house. There's a lot of fighting amongst their parents. Like, there is also some of them that they don't have parents. They don't have anybody that cares for them. They are part of the system. They have become part of the system, and they might be going from one house to the other. So it is your job. It is your job as a young person, as a person that is in high school or middle school, to tell your friend that there is hope. You know, a lot of your friends don't believe in hope. They don't think there is anything better out there for them. That's why they're walking out 24/7 out in the street. They're getting in trouble all the time. Because for them, life doesn't mean anything. For some of them, they don't care. Why would they care if the person that was supposed to love them abandoned them? There's a lot of your friends that are going through that. So it is your job as a young person, as a blessing, to tell your friend, Jesus loves you. There's hope for you. There's people that care about you and they're willing to help you. That Bible studies that we have on Tuesday nights, don't think we're just doing that to feel or put a check mark on our programming. The reason that we do this every Tuesday, the reason that Tisha leave work and rush to come to church and be here and teach you guys a lesson, the reason that Virginia is doing the dance ministry is because they care, because they want to put all they can in to help you guys become a better person. So you got to understand that your friends don't have that. If you don't believe me, go back to school and ask your friend, do you have anybody that cares for you outside of your house? And a lot of them might say, nobody cares, not even my parents care. I could be out in the street late at night and they don't even care. They don't call me. They don't know where I'm at, so they don't care. Entonces, you have to understand that it is your job, that God has chosen you to be the light, to be a blessing to your friends. Amen. Entonces, nosotros como padres, estamos llamados a dirigir a nuestros hijos. Es ahora, mientras ellos están en casa, que tú tienes que hablarles. Es ahora que tú tienes que ser intencional con ellos. Es ahora donde tú tienes que tomar el tiempo y sentarte con ellos y hablar acerca de la vida. Hablar acerca de la vida. Miren lo que dice un artículo que yo encontré en Univision, La clave para el éxito, el canal que ustedes ven, las telenovelas. Este artículo dice, o se titula, Tu hogar como centro de aprendizaje para tus hijos. Esto es, oigan, Univision dice de esta manera. En el hogar es el primer ambiente donde los hijos empiezan a entender el mundo y las relaciones. En la casa es donde tus hijos aprenden a entender el mundo y las relaciones. Como padre, usted juega un papel crucial, no importante, sino crucial, en la ayuda de sus hijos, en ayudar a sus hijos a pensar, a hablar y a entender al mundo. Yo me pongo a pensar, con razón hay muchos niños que andan por ahí que no saben hablar, porque los padres no hablan con ellos. Entonces, tú tienes que enseñarle a pensar, detente, piensa, habla, comunícate con las personas. A través de la educación en el hogar, los hijos reciben la contribución de sus padres que les servirá para desenvolverse en el mundo. Para desenvolverse en el mundo. Los padres es que le enseñan a los hijos a desenvolverse en el mundo, a cómo caminar en el mundo, a cómo hablar con las personas, a tener el respeto, las cosas primordiales, la moral se aprende en el hogar, es lo que este artículo está diciendo. Es decir, que desde el hogar los padres deben preparar a sus hijos y darle las herramientas necesarias para cuando adultos sean o sepan cómo confrontar el mundo. Es tu trabajo.
Esto es no lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en sus caminos y cuando sea grande no se apartará de él. Tú tienes que instruir a tu niño mientras esté en casa, mientras está creciendo. Después que tu hijo crezca y ya se convierta en adulto y deje el hogar, ¿sabes cuál es tu responsabilidad? Orar por él. Pero es tu oportunidad entre el primer año de edad hasta los 18 o los 21 o hasta la edad que esté viviendo contigo, de tú instruirle, de tú guiarle, de sentarte con él, ser intencional. Hijo, tú conoces, tú entiendes lo que es la salvación. Tú entiendes el sacrificio de la cruz. Tú entiendes por qué Cristo vino al mundo y murió por los pecados de las personas. Tú entiendes que algún día tú debes reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Usted tiene que hacerle estas preguntas y es usted que tiene que explicarle. Y es usted que tiene que hacerle la invitación a sus hijos a recibir a Cristo. No por obligación, sino por su decisión propia. Usted es el trabajo de usted como padre. Entonces, para que nosotros instruyamos a nuestros hijos, para cuando ellos vayan afuera, ellos pasen esa luz, la palabra del Señor, la palabra de esperanza a sus amigos. Usted sabe lo que están haciendo los musulmanes en Europa. Es teniendo muchos hijos. Ellos dicen, vamos a tener muchos hijos. Y cuando usted lee la estadística, de aquí a 10 años, 20 años, la religión principal en Europa va a ser el musulmán o el islam. Esta es la estrategia que ellos han usado. Entonces yo me pongo a pensar en esto. Y yo le digo a la pastora, tenemos que tener como 5 hijos. Y ella dice que no. Pero eso solamente lo digo de manera de chiste. Pero debemos instruir a nuestros hijos para cuando ellos sean grandes, ellos conozcan la palabra de Dios. Para cuando ellos dejen el hogar, ellos conozcan la palabra. Entonces, cuando sus hijos ya se van de la casa, el trabajo que le toca a usted, que le resta a usted, es orar por ellos. Pero asegúrese que antes de que sus hijos dejen el hogar, que usted haya sido intencional con ellos. Que usted le haya hablado de la vida, de lo que es la vida, de lo que es la fidelidad, de lo que es el amor, de lo que es la disciplina. Usted tiene que instruir a sus hijos. Usted tiene que ser directo, intencional, asegurarse que cuando ellos se vayan de la casa, no haya pregunta que usted no haya contestado. Entonces si usted contesta todas sus preguntas, cuando ellos vayan afuera, ellos no van a ir a aprender de otros, sino a enseñarles a otros. Amén. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos como padres, instruir a nuestros hijos. And for you as a young person, your job is to pass on the gospel, the good news of God. ¿Cómo dice? Si tú sientes que te mueres de tristeza, ¿cómo? En esos